Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. CH7. Little Pest, capítulo 7. Pequeña plaga. Román Torchwick era, en todo caso, un hombre cauteloso. Alguien que vivía dentro del mundo podrido y subterráneo del crimen tenía que serlo, de lo contrario encontrarás un cuchillo en tu espalda. Como el cerebro criminal más temido de Vale, conocía los entresijos de su oficio, y sabía qué evitar y cómo eran los problemas. Román odiaba cuando los planes se descarrilaban. Le gustaban las cosas ordenadas sin ningún problema que se interpusiera en su camino. Le gustaba tener el control y ver cómo sus propios planes crecían hasta dar sus frutos, disfrutando de las ganancias de sus trucos y planes. Desafortunadamente, la vida lo había forzado recientemente en ese sentido. Ahora ya no estaba a cargo de su propia vida, y mucho menos de su vida. En cambio, fue esa mujer. Caída de ceniza. Román no tenía idea de dónde venía o cuál era su objetivo final. Todo lo que sabía era que ella apareció en su puerta un día después de que ese niño, Mercury Black, se la recomendara. Cuando llegaron, la mujer amenazó con poner fin a su vida de forma muy repentina si no cumplía con todo lo que ella decía. Román Torchwick no era un idiota. Conocía sus límites. Sabía lo que era y no era posible para él. Así es como sobrevivió tanto tiempo a pesar de la mano que le habían repartido una y otra vez. Es por eso que no luchó contra Cinder. Sabía que era una batalla perdida. Quienquiera que fuera, tenía el poder y los recursos para derribar a todo el reino, y era solo un apoderado, haciendo el trabajo sucio de otra persona. Sus pocas menciones de su propio jefe le hicieron saber eso. Si Cinder solo estaba siguiendo las órdenes de otra persona, ¿cuánto más fuerte era esa persona en comparación con ella? Torchwick preferiría no averiguarlo. Preferiría vivir para ver otro día y tal vez ahorrarse el terror, el dolor y la locura que Cinder había planeado para todo Vale. Sea lo que sea, porque por alguna razón, nadie le dijo nada sobre el plan. Fue por necesidad de saber, y aparentemente, él no estaba en esa lista, a pesar de que él dirigía la mayor parte de toda esta operación para ellos. De todos modos, a pesar de los problemas con su trabajo y sus propios deseos personales, este fue el lado en el que Román se encontró. Tal vez esto fue solo el destino o el karma aquí para recibir su pago por ser Román un criminal durante la mayor parte de su vida. No es que creyera en el destino o el karma en primer lugar. Si bien no era lo ideal, al menos podía decir que era al menos el lado ganador. No había forma de que nadie, cazadores o no, pudiera vencer lo que Cinder había planeado ni los recursos que su jefe le estaba dando para llevar a cabo ese plan. Teniendo en cuenta la cantidad de polvo que le estaba haciendo reunir a él y a los perros del colmillo, la escala de este plan era mayor que cualquier cosa que Remnant hubiera visto antes. Estuvo al menos a la par con la Gran Guerra. Tal vez incluso mejor. Sea lo que sea, involucró cosas y fuerzas que Román no podía comprender. No es que quisiera en primer lugar. Así que no se defendió. Haría lo que le dijeran, sin importar cuánto lo frustrara o hiriera su orgullo. Sobreviviría a lo que viniera, como siempre lo hacía, y luego él y Neo seguirían adelante con sus vidas y volverían a hacer lo que quisieran. Y por eso las cosas en ese momento lo enfurecieron. Esos malditos animales habían perdido una de sus bases a manos de un tipo al azar que apareció en el almacén. Este cazador vigilante al azar o lo que sea que fuera este tipo eliminó a todos los soldados fan estacionados allí y luego llamó a la policía después de que terminó. Los policías pronto aparecieron, y no solo perdieron a todos esos hombres, sino también todo el polvo que estaba almacenado en ese lugar. Todo ese trabajo duro, tirado por algún héroe al azar que quiere ser. Y, por supuesto, se culpó a Torchwick por ello. Cinder lo reprendió y le dijo que lo arreglara como si tuviera el control de lo que sucedió en todos los diferentes escondites. Sin embargo, no podía discutir, o de lo contrario sería asado vivo por los extraños poderes de fuego de la mujer. En cambio, solo suspiró mientras intentaba ayudar a mover todos los escondites a nuevas ubicaciones, así como reorganizar las tropas que estaban estacionadas en los escondites. Pero luego una segunda base pronto fue eliminada por supuestamente la misma persona de la misma manera. Y unos días después de eso, un tercero cayó. Román sintió como si un vaso sanguíneo fuera a estallar. Una vez fue casualidad. 2 veces fue una coincidencia. 3 veces, y de repente comenzó a formarse un patrón muy alarmante. Alguien estaba cazando al colmillo blanco a una velocidad alarmante, y ninguno de sus gruñidos y matones lo manejaban. Otro problema que debe solucionar. Perfecto, afortunadamente, se adelantó al juego con esto.
Antes de que se desmantelaran el segundo y tercer escondite, Román había logrado comprarle algo de músculo nuevo a Junior que debía aparecer en unos días. Podría usarlos hasta que el colmillo lograra limpiar su desorden y conseguir nuevos reclutas para reemplazar a los que fueron arrestados. Aunque los fan ahora estaban tratando de completar sus filas faltantes nuevamente, eso todavía no resolvía todos los problemas. No, solo hizo otros nuevos. Iré contigo al taller de polvo cuando saques a esos nuevos gruñidos. Román solo pudo mirar con confusión y frustración cuando esas palabras salieron de la boca de Cinder. ¿Y por qué, puedo preguntar, quieres venir en un simple atraco? Preguntó Torchwick, incapaz de ocultar su molestia con la mujer. Me temo que dejarte ir por tu cuenta podría convertir un simple atraco en un gran dolor de cabeza, y deseo evitarlo con mi presencia, sonrió Cinder mientras se cruzaba de brazos. Oh, como si supieras cómo llevar a cabo un atraco. Román puso los ojos en blanco. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿No dijiste que querías pasar desapercibido con esos niños que te siguen como parte de tu plan? Sí, eso es importante, por eso solo actuaré como un mero piloto para la cabeza de toro cuando termines. Eso evitará que me vean los cazadores que puedan aparecer para interrumpirte. En cuanto a la verdadera razón por la que te acompañaré, bueno, supongo que tengo curiosidad. ¿Tienes curiosidad por qué? Nuestro nuevo pequeño problema. Cinder aclaró. ¿Te refieres a la plaga que eliminó esos escondites? Si quieres ver quiénes son, tendrás más suerte pasando el rato en uno de los escondites. Hasta ahora, solo han atacado nuestros escondites de polvo, y no tiene sentido que nuestro pequeño problema aparezca en un robo de polvo. Sin embargo, de alguna manera han encontrado 3 de los escondites en un mes. No sabemos quiénes son ni cuál es su motivo. Todo lo que sabemos es que están encontrando nuestros escondites de almacenamiento de polvo y eliminando a todos los soldados colmillo blanco que están estacionados en ellos. Pero desde que han estado eliminando nuestras bases, han visto todo el polvo que estaba almacenado allí. Tiene sentido que quien quiera que sea junte 2 y 2 y asuma que el colmillo intentará reabastecerse del polvo que ha perdido. Claro, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Soy un humano, así que no tengo nada que ver con esos estúpidos animales. Nadie asumiría que estaríamos trabajando juntos en nada. ¿Pero realmente crees que nuestro pequeño héroe ignoraría a un grupo de ladrones que roban polvo? Si no les parece extraña la coincidencia de que tú también robes polvo, entonces su sentido del deber o heroísmo los hará intervenir. Así son la mayoría de los cazadores. Pero no son cazadores. No por lo que dicen las noticias o las autoridades. Son un justiciero que incluso las autoridades parecen perseguir si las noticias son correctas. ¿Quién puede decir que se involucrarían en un simple robo? Si no aparecen, entonces estará bien. Apenas importa a largo plazo. Solo tengo curiosidad. Sería mejor conocer los problemas potenciales antes de que se conviertan en verdaderas espinas en nuestro costado, incluso si es poco probable que nuestra pequeña plaga llegue tan lejos. Además, hay rumores de que el leal perro faldero de Ofpin está aquí en la ciudad por algún negocio. Si bien podría ser un problema para nuestra pequeña plaga mostrarse, sería un problema mucho mayor si Glinda Godwitch apareciera en su lugar. ¿Bruja buena? ¿Te refieres al que tiene el truco de bibliotecario sexy? Ella es la mano derecha de Ozpin. ¿Por qué diablos está aquí en Vale y no en Beacon? No lo sé. Cualquiera que sea la razón, ella es un problema potencial que podría mostrarse cuando te embarcas en ese atraco. Estaría a tu favor tenerme allí para manejarla en caso de que intente detenerte. ¿Y estás seguro de que puedes llevarte a alguien de su habilidad? Cuida tu lengua, de lo contrario corres el riesgo de perderla. Incluso con solo una fracción de poder, soy más que suficiente para manejarla. Suspiro, luego lo dejaré en tus manos. Torchwick suspiró antes de darse la vuelta. Ahora, si me disculpan, todavía tengo cosas que hacer para prepararme. Con eso, Román regresó a su oficina, como le gustaba llamar al pequeño espacio que le dieron para planear atracos y esconderse por un momento de paz. Se dejó caer en su silla y sacó un cigarro nuevo que encendió de inmediato. Dejó escapar una enorme bocanada de humo mientras se volvía para mirar el gran mapa que colgaba de la pizarra que había instalado. Lo superaría. No importaba lo que tuviera que hacer, sobreviviría. Y ningún cazador vigilante lo detendría. Supongo que tendremos que ver cómo va esto. Sonrió mientras miraba su siguiente marca. Frontus Todown, ¿eh? ¿Qué podría salir mal? Los humanos eran tan desconcertantes. Simplemente no lo entendió. Los pequeños humanos que observaba le aturdían la mente. ¿Por qué eran tan tontos?
¿Adorar a un dios que nunca habían visto ni siquiera conocían el nombre? ¿Cómo podría ser eso otra cosa que una tontería? No quería nada más que ir allí y darles una buena bofetada, a todos. Podrían adorarla como a una diosa, y con razón, sintió la necesidad de regañarlos por ser tan débiles. Y el mal que vivía dentro de algunos de ellos era demasiado repugnante para mirarlo. Tenía que arrugar la nariz cada vez que mostraba su cara desagradable. Ese tipo de mal no merecía nada más que el olvido a manos de una diosa, como era habitual para sus parientes. Y, sin embargo, cuanto más los observaba, más llegaba a admirarlos. Los humanos eran tan desconcertantes. Se involucran en guerras horribles por cosas sin sentido como el orgullo y el dominio o cosas como la tierra y los recursos de los que carecen, y al final, causan tanta muerte entre los de su propia especie. Y, sin embargo, muchos de ellos todavía podían sonreír a pesar de todo, sin importar el horror indescriptible que les causaran sus hermanos. Su perseverancia inquebrantable frente a la desesperanza fue mayor incluso que la de algunos espíritus divinos, todo a pesar de su debilidad y su pequeño cuerpo. Mientras que a una generación se le puede hacer un gran mal, la siguiente podría seguir adelante y prosperar a pesar de eso. Todavía podían amar como ninguna otra criatura. Los humanos eran tan desconcertantes, y no pudo evitar encontrarlos increíblemente fascinantes. Cuanto más miraba y más comenzaba a admirar a los pequeños humanos que la adoraban, más se daba cuenta de que quería ser parte de eso. Quería sentir lo que hacen los humanos, ya que ciertamente era diferente en comparación con las emociones de una diosa. Era algo más grande, pensó. Así que tomó una decisión. Se convertiría en humana. Había observado el tiempo suficiente como para estar convencida de que eran algo más grande que incluso el reino divino. Tenían algo de lo que todas las demás criaturas parecían carecer. Y si ese fuera el caso, no tenía necesidad de divinidad. Lo tiraría si pudiera experimentar lo que hicieron los humanos. No habría vuelta atrás, pero no podía imaginar arrepentirse. No después de observar a los humanos durante tanto tiempo. Sabía que esto era lo que quería. Entonces, cuando sintió que su divinidad se alejaba de ella y cuando comenzó a caer al mundo de los humanos, su cuerpo se transformó en uno mortal, solo tuvo un pensamiento. Me pregunto si podré amar como esos humanos. Y luego todo se volvió blanco. Ginger abrió lentamente los ojos una vez que el sueño se desvaneció y su conciencia regresó. Se llevó una mano a la frente mientras miraba al techo durante unos minutos, incapaz de hacer nada más que procesar ese extraño sueño que acababa de tener. ¿Qué era eso?, murmuró lentamente. Eso se sintió tan real. Ginger no era ajena a los sueños vívidos. Todavía los tenía de vez en cuando, aunque podría ser más exacto llamarlos por lo que eran: pesadillas. Aún así, ese sueño era diferente de lo que había experimentado antes. Era como si estuviera viendo una película. Estaba tan claro, y se sentía como si estuviera allí mirando desde una perspectiva externa. Pero lo que se le mostró, no se sentía como un sueño. Se sintió como un recuerdo. Un recuerdo que no era suyo. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas extrañas? Ginger refunfuñó mientras se pasaba una mano por la cara y miraba la hora. 7:15 am. Supongo que debería levantarse ahora, incluso si fue un poco antes de lo normal. Tal vez pueda hacer un trote rápido antes de abrir hoy. A Kintoki le gustaría eso. Ginger se levantó con un largo estiramiento, sintiendo que algunos de sus huesos y articulaciones estallaban mientras lo hacía antes de vestirse y limpiarse para el día. Fue a la mitad del proceso que sus compañeros de cabeza parecieron comenzar a hacer lo mismo. Oh. Jefe, hoy te levantas temprano. Sí, sí. Lo sé. Tuve un sueño extraño que me despertó, así que pensé que me tomaría el tiempo extra para comenzar hoy con mi rutina. ¿Sueño? ¿Qué quiere decir con eso, maestro?, preguntó Asako de repente. ¿Sabes algo sobre esto, Asako? Quizás, aunque no creía que experimentarías esto. Es un efecto secundario de la relación amo-sirviente. ¿Un efecto secundario? ¿Es malo? No. Es una ocurrencia común entre amos y sirvientes, aunque el primero suele ser el que experimenta los efectos, ya que el segundo no necesita dormir. Explicó Hassan. Se llama el ciclo del sueño. Esencialmente, el vínculo mágico entre amo y sirviente permite que un lado vea los recuerdos del otro a través de los sueños. Entonces, ¿ese extraño sueño que tuve fue un recuerdo de otro sirviente? Lo más probable. Aunque considerando sus extrañas circunstancias, no podemos estar exactamente seguros. ¿Qué viste en ese sueño, jefe?
Bueno, Ginger murmuró mientras reflexionaba sobre cómo describirlo. Y se trataba de una diosa que se convertía en humana porque admiraba a la humanidad. Eso suena un poco familiar. Kintoki murmuró. Entonces, tu sueño era sobre ninguno de los dos. Extraño. ¿Podría haber sido un sueño normal? Parece demasiado específico para eso. Entonces tal vez fue el recuerdo de uno de los Servants que no te ha concedido acceso a su poder. ¿Es eso posible? ¿No están dormidos o algo así hasta que hago clic con su tarjeta y la uso? Tal vez nos equivocamos al respecto. Recuerda, jefe, estamos tan fuera de nuestra profundidad con estas cartas de clase como tú. Respondió Kintoki. Sí, arrepentido. Solo, se sintió tan real, y esos sentimientos, Ginger sintió como si se estuviera entrometiendo. Era incómodo, sabiendo que cada vez que dormía, de repente podía irrumpir en los recuerdos de estos Servants y presenciar momentos de sus vidas. Momentos de los que pueden estar orgullosos, o tal vez momentos que preferirían olvidar. ¿Cómo se suponía que debía sentirse al respecto? Aún así, ahora que lo había visto, no podría dejar de pensar en lo que vio. Esa diosa y los sentimientos que la cautivaron tanto. Ginger no pudo evitar sentir un tinte de orgullo por cómo una diosa había quedado impresionada por las fortalezas de la humanidad, a pesar de todos sus defectos, hasta el punto de que ella misma quería ser una. Y, sin embargo, Ginger estaba preocupada por lo que podría pasarle a continuación. Sabía que si bien la humanidad era increíble, eso no impedía que existieran las partes horribles de la humanidad. Y una cosa que había logrado reconstruir gracias a la lectura de ese libro de héroes que tenía era que todos los espíritus heroicos nunca vivieron una vida sin remordimientos. A todos les sucedió algo trágico u horrible en un momento u otro. Entonces, ¿qué pasaría con la diosa? ¿Encontraría lo que estaba buscando? ¿Sentiría el tipo de vida que vio que los humanos se daban unos a otros? Amor, Ginger murmuró antes de comenzar a sonreír. Incluso si ese es el caso, estaría bien. Una vez que conocía a quién pertenecían esos recuerdos, le ofrecía una mano y una sonrisa. Era amigo de Kintoki, y consideraba lo mismo incluso con Asako, así que ¿por qué no con los otros Servants? Los héroes también necesitaban ayuda o compañía de vez en cuando. Incluso si las cosas van horriblemente cuesta abajo en los sueños que presenciaría, él estaría allí para ellos. Tal vez era arrogante pensar que podía hacer cualquier cosa para ayudar a personas que eran mucho más extraordinarias que él, pero era humano intentarlo. Está bien. Me estoy entusiasmando por hoy. Ginger gritó mientras estiraba los brazos en el aire. Ese es el jefe espiritual. Vamos a patear traseros hoy. Dejemos eso para cuando realmente necesitemos luchar. Por ahora, el maestro debería disfrutar del día en la tienda. Podemos planificar nuestro próximo ataque una vez que estés fuera. Suena como un plan que puedo respaldar. Ginger sonrió mientras terminaba de prepararse para el día. Sí, todo saldrá bien. No sabía por qué ni cómo, pero solo tenía un presentimiento. Mientras no hubiera sorpresas repentinas, hoy parecía ser un buen día. Solo tenía que decir algo. Pensarías que ya aprendería a mantener la maldita boca cerrada. Ginger suspiró mientras miraba el artículo de noticias que estaba leyendo. Era mediodía ahora, y hasta ahora, el día había demostrado ser otro día pacífico y promedio de administrar la librería para Ginger, algo que disfrutaba mucho. Sin embargo, aproximadamente a la mitad del día, comenzó a escuchar rumores de los que los clientes estaban charlando. No, llamarlo un rumor no sería exactamente exacto. Estaban hablando de las noticias. Cuando Ginger escuchó lo que cubría la noticia ese día, rápidamente sacó su pergamino y buscó el artículo, y sintió que el temor comenzaba a formarse en su estómago al ver el titular. Nuevo héroe justiciero de Vale. El cazador de colmillos ataca de nuevo. Kintoki leyó, la emoción entrelazó su voz mientras lo hacía. Vaya, jefe, te estás volviendo muy popular en estos días. Eso no es algo bueno, Ginger suspiró. Pensé que informarían que se había eliminado otra base de colmillo blanco, pero no pensé que los medios me llamarían el cazador de colmillos. Me están convirtiendo en una especie de héroe. ¿Lo eres ahora, jefe? Señaló el berserker dorado. No, no lo estoy. Ginger negó mientras revisaba a un cliente. Solo soy un tipo que dirige una librería. No soy nadie especial. Eso es fácticamente falso, maestro. No puedes afirmar que eres simplemente un empleado de la tienda después de las cosas que has hecho. Has luchado contra criminales y has ganado. Criminales de los que las autoridades de esta ciudad aparentemente no tenían ni idea. Dijo Asako.
eso no es realmente ser un héroe. Si yo fuera un verdadero héroe, estaría más involucrado con la policía o los cazadores, sin ocultar mi participación como un cobarde. No me estaría escondiendo aquí tratando de vivir una vida normal. Estaría luchando contra Grimm o algo así. Ginger argumentó. Entonces, no veo cómo eso no te convierte en un héroe, al menos a los ojos de las personas que viven aquí. Dijo Kintoki. Ginger podía escuchar el ceño fruncido que el Servant acababa de escuchar en su voz. Todavía estás eliminando a los malos cuando los policías y los cazadores no pudieron. Creo que eso es bastante heroico. Pero no lo estoy. No estoy haciendo esto porque soy un héroe. Ni siquiera estoy haciendo esto por el bien de todos. Lo estoy haciendo por mí mismo. Porque tengo miedo y no quiero volver a perder nada. Solo lo sigo haciendo porque es fácil. Los Colmillo Blanco aún no han sido compatibles, pero quién sabe cuánto durará. Las cosas están destinadas a ponerse más difíciles, y en el momento en que lo haga, no sé si todavía podré hacer esto. Yo solo, simplemente no estoy hecho para este tipo de cosas. En el fondo, solo soy un cobarde que prefiere esconderse y dejar que alguien más pelee la buena batalla. Jefe, y bastante. Hay asuntos más urgentes en los que centrarse. Assassin interrumpió con un tono cortante. El maestro está ganando rápidamente más infamia. Deberíamos empezar a preocuparnos más por ser descubiertos por nuestros enemigos y los cazadores. Sí, eso es lo que he estado pensando. Con esto, la ciudad en su conjunto nos prestará más atención. Antes, era algo extraño y único, pero ahora hemos establecido un patrón. La gente nos buscará más ahora, ya sea porque están con los fan o porque están con la policía y los cazadores. Sería difícil tratar con ambos. Supongo, pero los cazadores realmente serían tan malos. Probablemente querrían trabajar contigo, ¿verdad? Tal vez, pero no puedo garantizarlo. El vigilantismo es ilegal. Y si quisieran trabajar conmigo o convertirme en un cazador real, eso sería peor para mí, considerando que no quiero ser un cazador en absoluto. Terminaría siendo arrastrado a otros conflictos en los que no quiero participar. Solo estoy tratando con el fan porque me involucra directamente. No voy a salir y pelear con Grimm por diversión. Entonces evitaremos la detección de ambos lados. No debería ser un problema. No tienen ningún conocimiento que pueda usarse para descubrir su identidad o ubicación, por lo que es poco probable que nos encuentren a menos que actúe descuidadamente y sea atrapado. Assassin tarareó. Aún así, eso nos deja con cuál es nuestro próximo movimiento. Encontramos otra base y la golpeamos una vez que nos preparamos. Puede que nuestros pequeños amigos animales no sean la mejor red de información que podamos tener, pero hasta ahora lo han hecho bien. Ginger respondió simplemente. Seguimos haciendo eso hasta que los fans se vayan o se rindan. Uno de los dos, lo que ocurra primero. ¿Y esperas que las cosas salgan tan bien? En realidad no. ¿Cuál es el dicho? ¿Ningún plan sobrevive al primer contacto o algo así? Algo va a salir mal más pronto que tarde. Ginger suspiró para sus adentros. De cualquier manera, no hay mucho más que podamos hacer hasta que sepamos más sobre lo que el Colmillo está haciendo aquí en primer lugar. Si podemos, digamos, cortar su suministro de polvo, sería un gran paso en la dirección correcta. Pero con la cantidad de polvo que ya tienen, ese plan es bastante desesperado. Señaló Kintoki. Exactamente. Es por eso que todo lo que podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eventualmente, estamos obligados a hacer un buen progreso o aprender algo. Asesino. ¿Pasa algo? Preguntó Ginger cuando escuchó un zumbido pensativo proveniente de la mujer con cara de calavera. Acabo de tener un pensamiento. Mencionaste cortar el suministro de polvo del Colmillo Blanco, ¿verdad? Bueno, sí, pero como dijo Kintoki, no hay nada que podamos hacer para dañar eso con la cantidad de polvo que ya tienen, ¿cierto? Pero eso no significa que no podamos usar esa información para nuestro beneficio. Hassan señaló. Lo único que sabemos sobre su objetivo es que requiere una gran cantidad de polvo de todo tipo. Ese informante mencionó cómo su deseo podría ser por varias razones. Correcto. Tener tanto polvo fortalecerá sus propias fuerzas mientras drena a los buenos de las mismas cosas cuando la mierda golpea el ventilador. Kintoki respondió. Efectivamente. Es un plan bastante brillante. Sin embargo, ya se está desmoronando gracias a los esfuerzos de nuestro maestro. ¿Qué quieres decir? Tú mismo lo dijiste. Ya hemos derribado 3 de las bases ocultas de los fan donde almacenaban armas y polvo. ¿Sí?
¿Tu punto? ¿Cómo arruina esto su plan de polvo? No lo hace por sí solo. Pero piénsalo. Con 3 bases abajo, los Fan perdieron no solo a todos sus hombres estacionados allí, sino también las armas almacenadas allí, lo más importante, el polvo que habían almacenado en esos lugares. Oh, 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 oh. Kintoki jadeó emocionado cuando pareció captar el ángulo al que Hassan estaba llegando. ¿Qué? Todavía no lo entiendo. Ginger frunció el ceño. Piénsalo, jefe. ¿Qué harán los Fan ahora que han perdido 3 almacenes enteros de suministros? Preguntó Kintoki. Ginger pensó por un momento, estrujándose un poco los sesos antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Ellos, tienen que reabastecerse. Exactamente. Lo más probable es que ese polvo sea devuelto a las tiendas de las que fueron tomados si el gobierno no lo guarda solo con fines militares. Eso significa que el colmillo irá tras el polvo nuevamente. Pero si tuviéramos que evitar que roben ese polvo nuevamente mientras continúan golpeando sus bases, eventualmente, su suministro se agotará. Eso es, guau. Ginger contuvo sus palabras mientras lo asimilaba todo. Eso es plausible. Eso es realmente posible de hacer. Puede llevar un tiempo dependiendo de la cantidad de bases que tengan y de la cantidad de polvo que hayan robado hasta ahora, pero es factible. Fue entonces cuando un pensamiento golpeó a Ginger, convirtiendo su sonrisa en formación en un ceño fruncido. Espera, no, eso no funcionará. Hay toneladas de almacenes de polvo en el área, tanto que han sido robados como otros que no han sido golpeados antes. Sin embargo, solo hay uno de mí, entonces, ¿cómo averiguaría a qué tienda van a llegar? Y eso sin tener en cuenta las tiendas fuera de la ciudad que han sido robadas. Después de todo, esto está sucediendo en todo el reino. No espero que evites que todas las tiendas objetivo sean robadas. La idea de este plan es ejercer más presión sobre el colmillo blanco. Si seguimos quitándoles bases mientras bloquean sus robos de polvo, podrían hacer algo imprudente para abrirse. Cuando eso suceda, o los cazadores los derribarán, o lo haremos nosotros. Eso tiene sentido, supongo. Ginger cedió antes de asentir con la cabeza. Entonces supongo que debería empezar a patrullar, ¿eh? Esa sería la mejor manera de atrapar cualquier atraco a la tienda que se esté llevando a cabo. Ginger luego dejó escapar un suspiro mientras se frotaba la nuca. Mírame. Eliminar terroristas y hacer patrullas nocturnas como si fuera una especie de héroe de cómic. ¿A qué han llegado las cosas? No te sientas tan mal, jefe. Las cosas solo pueden mejorar a partir de aquí. Kintoki le dijo. Correcto, lo tendré en cuenta. Ginger notó antes de apoyar la cabeza en la palma de su mano mientras se sentaba en su escritorio. Las cosas solo pueden mejorar a partir de aquí. Una vez que cayó la noche, Ginger se vistió con su atuendo de Fan Hunter antes de saltar de azotea en azotea mientras comenzaba su primera patrulla real. Fue una sensación extraña, ir de patrulla. Ginger no sabía qué esperar, pero estaba gratamente sorprendido por la experiencia. Todavía no había salido a visitar la ciudad. Estaba demasiado ocupado con su tienda o luchando contra el colmillo. Apenas tuvo tiempo para disfrutar de todas las nuevas vistas y sensaciones que la ciudad tenía para dar. Entonces, cuando salió solo para recorrer la ciudad y revisar las reservas de polvo, fue la primera oportunidad real que tuvo de disfrutar de las vistas. Fue entonces cuando determinó que la ciudad de Vale era realmente hermosa. La arquitectura antigua, las calles tranquilas, la gente caminando a pesar del tiempo, todo era simplemente hermoso para Ginger. Durante mucho tiempo, se había mantenido atrapado en Patch, y la pequeña aldea fronteriza era igual de encantadora para él, y todavía lo era, pero este era un tipo diferente de belleza que Ginger casi había olvidado que existía. El encanto de una gran ciudad y las marcadas diferencias que tenía en comparación con su pequeña ciudad natal. Y, sin embargo, ambos eran igual de humanos para él. ¿Cuánto tiempo había mantenido esas cosas fuera de su vista por temor a ser descubierto? ¿Cuánto tiempo se escondió del mundo por miedo a perderlo todo de nuevo? ¿Alguna vez se había dado cuenta de que el mundo más amplio fuera de la pequeña isla de Patch en la que se encontraba era mucho más grandioso de lo que podría haber imaginado? ¿Había estado alguna vez fuera de los pueblos pequeños antes? No podía recordar su tiempo en Atlas, aparte de algunos recuerdos ahora, pero estaba seguro de que no lo había hecho. Fue entonces cuando una vez más se dio cuenta de cuál era el punto de todo esto. Esto, aquí mismo. Para eso estaba haciendo esto. Fue por el bien de su vida en este hermoso lugar. Por su lugar en este hermoso mundo. No dejaría que el pequeño rincón que se hizo se quemara de nuevo.
Se negó a aceptar ese resultado una vez más. Nunca más, para la ciudad de Vale, su familia y, sobre todo, para él mismo. Y así siguieron las noches. Ginger continuó dando vueltas, escondiéndose en los puntos oscuros de la ciudad mientras vigilaba los depósitos de polvo. Estableció una rutina. Él se encargaría de la tienda durante el día. De vez en cuando, también llamaba a Tai y a los demás. Ruby le preguntaba sobre todo cuando la llamaba, pero siempre le hacía sonreír. De hecho, quería venir a visitarla, pero era difícil encontrar tiempo entre sus clases y el entrenamiento para venir. Y luego, una vez que oscurecía y cerraba, se ponía su impermeable oscuro y salía a patrullar. La mayoría de las noches, vigilaba las reservas de polvo, pero también continuaba verificando las ubicaciones de posibles escondites de Fang usando la comunicación animal de Kintoki para poner en marcha una especie de red de información. Todos los animales callejeros estaban dispuestos a ayudar siempre que los alimentara para su trabajo. Confirmaban sus sospechas en un lugar, luego los golpeaba la noche siguiente. Después de unas semanas de eso, Ginger había golpeado la segunda y tercera base de Fang, y estaban cerca de verificar una cuarta. Fue extraño. Se había asentado por completo en este tipo de vida. ¿Era así como era ser cazador? ¿Era esto lo que habría sucedido si nunca se hubiera dado cuenta de que no era apto para ser cazador? No importaba, siempre se decía a sí mismo antes de pasar a sus deberes. No veía ningún sentido en pensar en qué pasaría si. Había elegido el tipo de vida que quería, y no lo cambiaría por nada. Estaba feliz y contento de tener su pequeño rincón de la ciudad donde trabajaba con libros. Eso era todo lo que necesitaba. Este trabajo era solo para que pudiera mantener esa vida pacífica. Pero las cosas no pueden permanecer igual para siempre. El cambio es inevitable. Y Ginger estaba a punto de descubrir que estaba al borde de ese cambio. Solo tenía que haber un último empujón antes de que las cosas cambiaran para siempre para él, si es que aún no lo había hecho. Comenzó a principios del nuevo mes, casi una semana después de que el público lo apodara el cazador de colmillos. Actualmente estaba agachado en la parte superior de un techo cerca de una tienda llamada Front Dusty Down, un bostezo finalmente escapó de sus labios después de haber estado allí mirando durante un par de minutos. Noche tranquila, Ginger murmuró para sí mismo mientras miraba la tienda. Pero, eso es lo que está empezando a afectarme. Era más que extraño para Ginger cómo aún no se había encontrado con ninguno de los hombres del colmillo blanco durante sus pequeñas patrullas. Cada vez que salíamos, todo lo que veía eran calles tranquilas y los sonidos de la noche antes de que finalmente regresara a casa para descansar un poco. También había estado revisando las noticias como un halcón, y hasta ahora no había habido nada relacionado con el robo de tiendas de polvo en la ciudad. Por otra parte, podrían estar posponiendo esas historias porque no son historias buenas y esperanzadoras, pero considerando que todas las tiendas que había estado revisando parecían estar bien, era seguro decir que aún no les había ocurrido ningún robo a ninguna de ellas. Pero eso fue extraño. ¿No deberían los colmillo estar tratando de volver a encarrilar su suministro de polvo? Claro, los robos están ocurriendo fuera de la ciudad en otras partes del reino, pero aún así. Ya están acumulando más polvo del que incluso el SDC querría, entonces, ¿por qué habían dejado de recolectar más si su plan era drenar el suministro de los cazadores? Simplemente te estás preocupando demasiado. Esto debería ser algo bueno, ¿verdad, jefe? Preguntó Kintoki. No necesariamente. Si el colmillo no se mueve como se predijo, ¿podría ser que estuviéramos equivocados sobre lo que sabemos de ellos y sus objetivos? ¿O tal vez podrían haber hecho cambios de planes gracias a nosotros? Preguntó Assassin. Dios, espero que no. Esto es lo suficientemente malo como para pensar en los peores escenarios. Ginger refunfuñó mientras escaneaba las calles antes de congelarse. Espera, creo que hablé demasiado pronto. ¿Eh? Espera un momento, ese es el chico del bar. Kintoki gritó cuando Ginger vio a un familiar caballero de cabello naranja que vestía una bata blanca y un bombín negro. Roman Torchwick. Hassan notó antes de que ella emitiera un pequeño zumbido. Mira a los hombres que lo acompañan. ¿Son familiares, no? Sí, esos son los hombres de Junior. Así que es por eso que se los compró a Junior. Pero, ¿qué hace? Es él, se está acercando a la tienda de polvo. Ginger hizo una mueca mientras observaba al grupo de matones entrar en la tienda. ¿Por qué diablos está haciendo eso? ¿Les va a robar o algo así? Kintoki refunfuñó. Eso parece demasiada coincidencia. Hassan señaló. Pero tendría sentido. ¿Por qué si no estaría aquí con matones armados?
Es un ladrón. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué quiere? Ginger les dijo. La respuesta obvia es el dinero, pero podría ser muy fácilmente el polvo. Hassan terminó por él. ¿Sospechabas que trabajaba con el colmillo, no? Lo hice, pero esto no prueba nada. Todo lo que tenemos es Torchui golpeando un almacén de polvo por cualquier motivo. Eso no es suficiente para confirmar o negar mi teoría, pero esto sirve como evidencia circunstancial para ello. De cualquier manera, no importa en este momento. Los detendremos antes de que se salgan con la suya con lo que sea que estén aquí, ya sea dinero o polvo. Si es polvo, entonces tendríamos más evidencia de que Torchwick está trabajando con el colmillo, lo que nos da aún más razones para llevarlo aquí. ¿Estás seguro de que puedes manejar a alguien como él? Preguntó Kintoki. ¿Realmente importa? Si lo soy o no, no cambiará el hecho de que eventualmente tendré que luchar contra él. Mejor ahora cuando puedo tomarlo con la guardia baja. Entonces deberíamos empezar. Los hombres de Junior no parecían tan impresionantes en cuanto a combate cuando los vimos en el club, por lo que no deberían ser demasiado difíciles de manejar. Dijo Kintoki. De acuerdo. El que me preocupa es Torchwick. No sé de lo que es capaz, aparte del pequeño Junior que logró decirme. Ginger suspiró. No restrinja su pensamiento, maestro. No necesitamos vencerlo estrictamente. Derrotarlo y entregarlo a las autoridades sería ideal, pero todo lo que tenemos que hacer es obligarlo a retirarse sin haber robado nada. Ya sea por nuestras manos o por las manos de la policía o los cazadores, eventualmente se verá obligado a retirarse. Hassan le dijo a su maestro. Aunque si escapa, habremos inclinado ligeramente la mano. Estará más preparado la próxima vez que nos encontremos si nos relacionamos con él esta noche y escapa. Supongo que es un riesgo que tendremos que correr. Ginger asintió antes de respirar hondo para calmar sus nervios. Está bien, los tenderemos una emboscada una vez que salgan de la tienda. No podemos luchar dentro de un área tan pequeña, así que, estruendo. Ginger fue silenciada cuando la ventana principal de la tienda estalló repentinamente hacia afuera cuando uno de los hombres de Junior fue expulsado por una fuerza considerable. El matón aterrizó a varios metros de distancia, claramente noqueado si su forma flácida era algo de lo que salir. Sin embargo, no estaba solo. El que lo había noqueado también había salido dormido por la ventana de la tienda, y los familiares colores negro y rojo le facilitaron a Ginger descubrir quién había atacado al matón a pesar de la oscuridad de la noche. Rumi. Ginger siseó en un susurro. Jefe, ¿qué está haciendo tu hermanita aquí tan tarde? Gritó Kintoki. No lo sé. Ginger respondió en silencio antes de mirar a su hermana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía tenía sus auriculares en sus manos, así como un cargador de armas, los cuales guardó rápidamente para agarrar adecuadamente su arma Crescent Rose. Oh, derecha, ¿cómo podría olvidarlo? Así es. Ruby incluso le había dicho a principios de esta semana que planeaba visitarlo el día después de que hiciera algunas compras. Y al estilo típico de Ruby, parecía como si hubiera perdido la noción del tiempo en la tienda. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento, maestro? Preguntó el asesino una vez que Román y los otros matones salieron corriendo de la tienda y acorralaron al pequeño de 15 años. ¿No deberíamos apresurarnos y proteger a tu hermana? No, estoy 99% seguro de que ya no tenemos que hacer nada a menos que Román se involucre. Ginger dejó escapar una risa nerviosa. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas nuestra pelea con Jan, verdad? Ruby es tan buena como ella. Ginger explicó antes de que una sonrisa orgullosa se formara en sus labios, a pesar de su nerviosismo. Veamos cómo maneja esto. Quiero ver cómo ha mejorado desde que me fui. Si las cosas se ponen demasiado mal, la ayudaremos. Si eso es lo que crees que es lo mejor. Respondió Hassan. Ginger contuvo la respiración mientras observaba a Ruby sonreír a los matones mientras Román levantaba una ceja hacia la adorable chica armada. Oh, murmuró antes de mirar a sus hombres. Consíguela. Hizo un gesto. Los matones rápidamente comenzaron a disparar a Ruby con sus armas, pero Ruby era simplemente demasiado rápido para ser golpeado por armas como esa. Y luego procedió a limpiar absolutamente el piso con ellos. Honestamente, fue divertido ver a estos hombres adultos, que supuestamente eran criminales profesionales, ser golpeados por una niña pequeña que empuñaba un arma del doble de su tamaño. Ginger ahora estaba perdiendo el poco respeto que tenía por los secuaces de Junior cuanto más avanzaba. Ruby tardó apenas un minuto en derribar a todos los matones, lo que provocó que Román suspirara mientras se sacaba el cigarro de la boca.
Valías cada centavo. Verdaderamente. Supongo que realmente obtienes lo que pagas. Román suspiró a sus jornaleros mientras dejaba caer su cigarro y lo aplastaba debajo de su bastón, apagándolo mientras miraba a Ruby. Bueno, esto ha sido divertido, Red. Has arruinado un atraco perfectamente bueno. Desafortunadamente, creo que es hora de que nos separemos. Dicho esto, Román levantó su bastón y apuntó a Ruby. Fue entonces cuando la parte inferior de su bastón apareció, lo que hizo que Ginger se diera cuenta de lo que Román estaba planeando. Asesino. Berserker. Ginger gritó en su mente mientras agarraba las dos cartas ahora brillantes. Estamos contigo, jefe. Kintoki vitoreó. No dejes escapar a tu objetivo. Asako ordenó. Los ojos de Ruby se abrieron cuando Román le disparó una gran bengala de polvo. Preparó su guadaña para usarla para saltar sobre la explosión, pero fue entonces cuando alguien aterrizó frente a ella. Ella jadeó cuando de repente se formó un hacha en sus manos para bloquear la bengala, causando una gran explosión. Ruby tosió un poco antes de volverse hacia quien acababa de llegar, pero ya no sostenían el hacha. En cambio, había una máscara de calavera que se estaban poniendo en la cara, pero eso era solo la mitad de lo que Ruby notó. Torchwick se había ido de repente. Fue entonces cuando un crujido de metal cedió, lo que hizo que ella y el recién llegado frente a ella se giraran para ver a Román subiendo una escalera cercana y dirigiéndose a una azotea. La figura encapuchada que había bloqueado el disparo para ella de repente se volvió hacia ella y la señaló directamente. «Quédate aquí», le dijo con firmeza con voz profunda antes de saltar varios pies sin previo aviso, aterrizando en la parte superior del edificio al que Román se había subido antes de perseguirlo. Oye. Espera. Ruby gritó antes de ver al dueño de la tienda salir de la tienda. ¿Te importa si voy tras él?, preguntó Ruby, obteniendo un asentimiento frenético del antiguo dueño de la tienda. Con eso, Ruby rápidamente usó su apariencia para correr hacia la parte superior del techo para perseguirla. Mientras tanto, Román se había dado la vuelta mientras corría por los edificios justo a tiempo para esquivar un cuchillo que pasó junto a él. Se dio la vuelta, solo para ver nada persiguiéndolo. Antes de que pudiera dejar escapar un ruido de confusión, sintió un escalofrío que le puso los pelos de punta, lo que lo hizo girar de nuevo justo a tiempo para bloquear un poderoso golpe que lo hizo retroceder un poco. Cuando recuperó el aliento, Román finalmente pudo ver bien lo que lo estaba atacando, y la mejor manera de describir lo que estaba viendo era llamarlo fantasmal. En la superficie, era solo un joven con una máscara de calavera y un impermeable oscuro que cubría la mayor parte de su cuerpo. Pero eso no fue todo lo que vio Román. Vio a alguien que se movía tan rápido que se puso frente a Román sin un sonido con la fuerza correspondiente. Y la forma en que se movía era como si fuera una sombra viviente. Incluso el maldito impermeable parecía parpadear como si estuviera vivo. No era natural. Era peligroso. Todos los instintos de Román le gritaban en el momento en que puso los ojos en la figura, aunque pasó lo suficientemente rápido una vez que se recompuso. ¿Y quién se supone que eres, Scully?, preguntó Torchwick mientras sostenía su bastón con fuerza. Alguien en tu camino. Ginger respondió con su voz de cazador de colmillos. Por otro lado, Ginger estaba increíblemente nerviosa. Se enfrentaba al romano Torchwick en este momento, el criminal más infame de la ciudad. Estaba nervioso y asustado, y sin embargo, todavía se interponía en el camino de ese mismo criminal. Oh, es así. ¿Qué eres? ¿Algún cazador? Román gruñó. ¿No te gustaría saberlo? Sí, me gustaría mucho. Román respondió. Fue entonces cuando una fuerte explosión hizo que ambos hombres se tensaran. Román echó un vistazo detrás de él y jadeó mientras esquivaba un estallido rojo de pétalos que casi lo derriba. La vaga forma roja volvió a estallar en Ruby, quien balanceó su enorme arma hacia Torchwick, quien logró agacharse bajo el corte antes de golpear con su bastón a Ruby, enviándola de regreso hacia Ginger. Oh, tienes que estar bromeando. Gritó una vez que miró bien a Ruby. Ruby, mientras tanto, jadeó cuando él golpeó el suelo, gimiendo un poco cuando se levantó. Él le disparó afortunado, ella soltó una risa nerviosa mientras volvía a ponerse en posición. Luego se volvió hacia Ginger con una sonrisa confiada. ¿Estás tratando de derribarlo? ¿Sí? Ginger respondió vacilante. Genial. Unámonos para acabar con este tipo. Los propios ojos de Ginger se abrieron cuando escuchó eso, pero no pudo evitar soltar una risa divertida mientras asentía. Claro. Lo que sea que digas, pétalos. Ginger respondió mientras preparaba sus cuchillos.
La sonrisa de Ruby creció ante eso cuando ambos se volvieron hacia Torchwick, listos para derribarlo. Honestamente, son personas como ustedes dos a las que no puedo soportar. Torchwick chasqueó la lengua mientras sacaba su pergamino para comprobar algo. Odio acortar esta cita de juego, pero estoy seguro de que ya pasó la hora de acostarse de Red. Así que realmente debería irme ahora. Y luego, a su señal, un Bullard emergió repentinamente de algún lugar y pocos hasta el borde del techo. Román les dio a los dos una sonrisa mientras arrojaba un recipiente a sus pies. En el momento en que estuvo a sus pies, Ginger contuvo un suspiro tenso al ver la etiqueta en el recipiente. Polvo de fuego. No. Ginger casi gritó mientras se apresuraba a cubrir a Ruby en el momento en que Román disparó otra bengala al polvo. Estalló una explosión cuando la bengala dio en el blanco, iluminando el cielo nocturno en un espectáculo brillante. Ginger estaba lista para sentir el dolor indescriptible que vendría después. La sensación de ardor consumió su cuerpo y las nuevas cicatrices que vendrían de él, pero nada de eso llegó. No sintió nada, y mucho menos dolor. Se atrevió a abrir los ojos que se habían cerrado de golpe, solo para ver un círculo rosa frente a ellos como un escudo. No, era más que un círculo. Le recordaba a los círculos mágicos. Y el círculo no apareció de la nada. Llegaron junto a una mujer que no pudo evitar pensar que le resultaba familiar. Era una mujer rubia que tenía el cabello recogido en un moño limpio detrás de la cabeza. Debajo de las gafas que llevaba, la mujer tenía penetrantes ojos verdes fijos en una mirada dirigida a la cabeza de toro en la que se había metido Torchwick, y vestía el atuendo de lo que parecía ser una maestra con la camisa blanca abotonada y un vestido negro largo y ajustado, que emitía un ambiente profesional, así como el de una bibliotecaria. Aunque la pequeña capa negra que tenía parecía fuera de lugar a pesar de no arruinar la presencia que tenía. Y en sus manos había una varita. Más exactamente, parecía ser una pequeña fusta que estaba usando como varita, considerando que parecía ser lo que estaba usando para mantener el escudo frente a ellos. Quizás era una apariencia que estaba usando, y estaba sosteniendo esa fusta para ayudar a canalizarla. De cualquier manera, a pesar de no saber cuándo o cómo había llegado, Ginger estaba más que agradecida de haber aparecido cuando lo hizo. No esperaba que Román les lanzara una verdadera bomba, y realmente no tenía forma de detenerlo. Y aunque no sabía quién era ella, sabía lo que era. Una cazadora. Cuando soltó a Ruby, los dos jadearon de asombro cuando la mujer comenzó a usar su apariencia para atacar a la cabeza de toro. Lo disparó con múltiples disparos de energía, haciendo que la cabeza de toro temblara. Inmediatamente después, la cazadora reunió aura en la punta de su fusta y la disparó hacia el cielo, creando una enorme tormenta de polvo de alguna manera. Debe tener polvo en la fusta o algo así. En el momento en que la tormenta terminó de reunirse alrededor de la cabeza de toro, los cristales comenzaron a llover del cielo, empalando a la cabeza de toro una y otra vez. En represalia, Román corrió más hacia el vehículo y alguien más salió para reemplazarlo. Era una mujer de cabello oscuro con ojos dorados brillantes con un vestido rojo ajustado con adornos y patrones dorados, y llevaba tacones rojos a juego. Ginger no podía distinguir completamente su rostro debido a lo oscuro que estaba, pero él no necesitaba hacerlo. Sabía quién era. La mujer a cargo. Podría estar equivocado al respecto. Ni siquiera sabía si Román estaba trabajando con el fan todavía, pero la presencia que sentía con solo verla era inmensa. En el momento en que se reveló, Ginger sintió que su piel se erizaba mientras lo que parecían corrientes eléctricas lo atravesaban. Sus circuitos mágicos habían comenzado a estallar por sí solos. Todos sus instintos le decían una cosa. No importaba quién fuera esta mujer, era peligrosa. Pronto le demostró que tenía razón cuando movió las manos para atacar. El fuego y el humo cobraron vida en sus palmas mientras les disparaba una poderosa bola de fuego. Ginger estaba lista para sacar a Golden Eater para apagar las llamas del cielo, pero no tenía que hacerlo ya que la cazadora frente a él usó su apariencia para dispersar el fuego, haciendo que se rompiera y revelara el vidrio negro que se mantenía dentro de la llama. La mujer torció la mano hacia arriba, haciendo que el vidrio temblara cuando comenzó a brillar con calor. Un estallido de llamas salió disparado hacia arriba, pero la cazadora retrocedió fácilmente para ponerse a salvo. La cazadora rápidamente usó su apariencia para recoger todas las piezas de vidrio y convertirlas en una lanza gigante que brillaba con energía púrpura antes de dispararla a la cabeza de toro, lista para derribarla del cielo. La mujer en el Bullard trató de dispararle usando su fuego, pero cada explosión que hizo que la lanza se rompiera no hizo nada ya que la apariencia de la cazadora seguía reconstruyendo la lanza.
Desafortunadamente, quienquiera que estuviera pilotando la cabeza de toro, tal vez el propio Torchwick, era lo suficientemente hábil como para inclinar la cabeza de toro para evitar daños masivos, dejando que la lanza solo raspara el costado del vehículo. Sin embargo, la cazadora aún logró atrapar los fragmentos de vidrio y comenzó a reformarlos como 3 látigos largos, listos para atacar. Antes de que la cazadora pudiera volver a usar el vaso, la mujer de la cabeza de toro dejó escapar un estallido de llamas por todas partes, dispersando el vaso para respirar. Después de esa demostración de fuerza, parecía que quienquiera que estuviera a cargo de este atraco, ya fuera Román o la mujer, pensó que ya había tenido suficiente y le dio la vuelta a la cabeza de toro. La cazadora comenzó a disparar más rayos de energía a la cabeza de toro, pero las armas de la nave dispararon y detuvieron los rayos antes de que pudieran golpear. La mujer se retiró al casco de la cabeza de toro, y el vehículo dio la vuelta y se fue volando rápidamente. Al ver su retirada, la cazadora se detuvo antes de debatir consigo misma si debía perseguirlos o no, y después de sacar su pergamino, suspiró antes de guardarlo. Parecía que se quedaba. El pensamiento inmediato de Ginger al ver todo esto fue: maldita sea, eso fue genial como la mierda. Hermanos Grimm, nunca había visto algo así. Además, sentía que definitivamente habría muerto si no hubiera sido por la cazadora. Esa mujer que trabajaba con Román estaba en otro nivel por completo. Ginger todavía pensaba en seguirlos, y probablemente podría haberlo hecho si realmente se hubiera esforzado. Sin embargo, no era lo mismo que perseguir a una persona. Estaban volando una cabeza de toro. Incluso con el poder de Assassin, tendría problemas para mantenerse al día, e incluso si lo hiciera, probablemente estaría exhausto. Y considerando la brecha de poder entre él y esa mujer actualmente, habría sido un suicidio seguirlo. Aún así, estaba dispuesto a intentarlo, aunque solo fuera para averiguar dónde estaba su verdadera base de operaciones y analizarla un poco. Al menos lo iba a hacer hasta que se dio cuenta de que la mujer que lo había defendido y Ruby lo miraban fijamente. Fue entonces cuando recordó por qué esta mujer le resultaba familiar ahora que podía ver claramente su rostro. Funeral de Sander. Ella estaba con Ozpin en ese entonces. Esta mujer trabajó con él. Ella no era solo una cazadora. Ella era Glinda Godwich, la mano derecha del profesor Ozpin. ¿Oh no? Gimió en su cabeza mientras adivinaba lo que estaba a punto de suceder. Tú, gritó Godwich mientras se acercaba a Ginger con los ojos entrecerrados. Tú eres a quien la ciudad llama el cazador de colmillos, ¿correcto? Hay alguien a quien le gustaría hablar contigo. Una suposición sobre quién era. Disculpas, pero necesitaré que vengas conmigo. Godwich le dijo con una voz que bien podría haber transmitido. Estás bajo arresto. En realidad, solo había una cosa que Ginger podía hacer en esta situación. Tomemos un cheque de lluvia sobre eso. Estoy bastante ocupado en este momento, así que asegúrese de enviarme un correo electrónico para concertar una cita. Respondió rápidamente, moviendo su mano a su lado mientras lo hacía. Glinda hizo una mueca mientras apuntaba inmediatamente su fusta hacia él, haciendo que se congelara. No hagas ningún movimiento brusco. Lleva tus manos por encima de tu cabeza y suelta tus armas. Godwich le dijo. No quiero hacer esto, pero no me estás dando muchas opciones. No puedo dejar que te vayas de aquí. Las órdenes son órdenes. Puedo respetar eso. Sin embargo, no puedo ir contigo. Tengo mis propias cosas que hacer. Ginger le dijo mientras lentamente levantaba sus manos cerradas en el aire. Pero luego, de repente se tapó la cara con una mano cuando su máscara de calavera desapareció, evitando que Glinda o Ruby vieran su rostro. De repente, un hacha se formó en su otra mano cuando la golpeó contra el techo, un rayo salió disparado del hacha cuando una nube de polvo explotó hacia afuera, rodeándolo. Glinda y Ruby tosieron mientras la nube de polvo lo cubría todo. Finalmente, Godwich deslizó su fusta, usando su apariencia para limpiar todo el polvo. Sin embargo, Ginger se había ido, sin dejar nada atrás. Glinda no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Así que realmente puede invocar ese hacha de la nada. Pero su máscara desapareció cuando lo hizo. ¿Cuál es la correlación entre ellos? Godwich pensó en voz alta en un murmullo antes de sacar su pergamino para informar a Ozpin. Sin embargo, fue entonces cuando se volvió para mirar a Ruby, que tenía estrellas en los ojos mientras miraba donde una vez estuvo Ginger. ¿Ese era el cazador de colmillos? Preguntó antes de dejar escapar un pequeño chillido de emoción. Oh, Dios mío. No puedo creer que lo haya conocido. Casi me asocio con él. No puedo esperar para contarles a Jan y Ginger sobre esto.
Fue entonces cuando la joven cazadora en entrenamiento se volvió hacia Godwich con el mismo nivel de emoción. Y eres una verdadera cazadora. ¿Puedo obtener tu autógrafo? Glinda no pudo evitar suspirar de nuevo, siendo tanto un suspiro cansado como un suspiro divertido. Al menos consiguió uno de los dos aquí. Román Torchwick estaba enojado. En realidad, fue más que eso. Estaba más enfurecido de lo que había estado en mucho tiempo. No solo logró ser arrastrado a un plan loco que la loca dama de Cinder y su pandilla han planeado, del que todavía no sabe nada. Y no solo tiene que trabajar con los animales bárbaros e inútiles conocidos como Colmillo Blanco que no conocen nada más que una matanza sin sentido en nombre de sus ideales sin valor, pero ahora tiene que lidiar con el cazador de colmillos, como ahora lo llamaban, jugando no solo con sus bases sino con toda su operación. Ya era un problema suficiente cuando el cazador de colmillos solo estaba atacando bases, pero Cinder había tenido razón. Ahora los estaba cazando en las tiendas de polvo que iban a robar. ¿Cómo es que este tipo siempre los encuentra? ¿Fue esta vez solo suerte, o fue otra cosa? Este cazador de colmillos no podía estar trabajando solo. Como mínimo, ese bastardo debe tener algún tipo de red de recopilación de información o algún informante que le dé pistas sobre su ubicación. ¿Fue un traidor en su niebla, o este tipo era tan bueno para recopilar información? Román no podía estar seguro. De lo único que podía estar seguro era de que el cazador de colmillos estaba a un paso de ser un problema importante ahora. Ese bastardo había derribado 3 bases y casi impidió que Román se escapara de ese atraco en ruinas, y ahora Román creía que era solo cuestión de tiempo antes de que un cuarto escondite fuera atacado o otro atraco arruinado después de ver al propio cazador de colmillos. Este tipo estaba demostrando ser un gran problema. Si seguía así, todo eventualmente se desmoronaría. Necesitaba irse. Inmediatamente. ¿Pero cómo? Con Cinder respirando en el cuello de Román, ordenándole que solucionara este problema antes de que se saliera aún más de control, Román solo vio una solución permanente. Ese bastardo tenía que morir. El problema era el cómo. Claro, tal vez Román e incluso Neo podrían atrapar al atacante con cara de calavera y tratar de matarlo así, pero Román tenía la sensación de que el cazador de colmillos tenía trucos bajo la manga que no había visto. No, Román necesitaba algo más. Algo que no lo arriesgara a él ni a Neo, ya que eran piezas esenciales en los planes de Cinder, y quería que sobrevivieran ilesos a este dios si era posible. Un movimiento en falso y uno o ambos podrían ser eliminados por el cazador o por la propia Cinder en su ira. Además, los dos ya estaban demasiado ocupados con otras tareas para configurar los planes de Cinder. Entonces, ¿qué iba a hacer? Bueno, cuando uno tiene un problema de plagas, llaman a un exterminador. Román logró encontrar algo de tiempo para ir a la ciudad, por lo que decidió disfrazarse y salir al Crowbar en caso de que lograra atrapar a quien estaba buscando en su lugar habitual. Manteniendo su sombrero bajado para evitar que lo reconocieran cuando entró en el bar, no le tomó mucho tiempo encontrar el bar y entrar. Había una gran cantidad de personas adentro en este momento, pero vio a su objetivo de inmediato. Había una persona sentada en uno de los rincones oscuros del bar con los pies levantados sobre la mesa en la que estaban sentados. Aunque Román apenas podía distinguirlos en la oscuridad, pudo ver que la persona tenía un gran sombrero de cuero negro de ala ancha que estaba doblado en el lado izquierdo y rematado con una gran pluma amarilla esponjosa. También tenían una especie de estoque grande atado a la cadera, y en sus pies había botas grandes y elegantes de cuero negro. Estaban tan bien hechos que Román no pudo evitar admirar la artesanía por un momento. Aparte de esas cosas, Román también pudo ver que llevaban una capa negra hecha jirones, y su atuendo consistía en una elegante camisa blanca abotonada con un chaleco granate sobre ella que los hacía parecer una especie de nobles en lugar de los mercenarios que realmente eran. Cuando Román se acercó a la persona, notó 2 cosas más que lo sorprendieron. Esta persona era un fauno, considerando que tenía 2 orejas de gato apuntando a través de su sombrero y una cola de gato a rayas naranjas que se agitaba lentamente detrás de ellos. Bueno, ahora el nombre a esta persona tenía un poco más de sentido. A medida que se acercaba, el fauno notó que se acercaba, y levantaron su sombrero para ver bien a Román, revelando ojos agudos, verdes, como los de un gato que estaban cubiertos por una máscara de dominó negra. Román Torchwick. No lo puedo creer. Debe ser mi día de suerte. Román parpadeó un par de veces al escuchar la voz femenina mezclada con un acento profundo proveniente del mercenario. ¿A qué le debo el placer? ¿Así que has oído hablar de mí?, preguntó Román. ¿Quién no ha oído hablar del ladrón más infame de Vale, señor?
La joven preguntó con una risita antes de quitarse las botas de la mesa. Ven, siéntate. ¿Puedo suponer que me conoces? Sí. El diablo gato. Un cazarrecompensas que ha hecho todo lo posible. Por lo que he escuchado, eres lo mejor de lo mejor y aceptarás cualquier trabajo. Siempre y cuando pague lo suficiente como para que valga la pena mi tiempo. Diablo gato agregó mientras cruzaba los brazos y se golpeaba el brazo con un dedo con impaciencia. No más halagos. Ya me canso de estas bromas sin sentido. Escucharé del trabajo que tienes para mí y, si no veo ninguna razón para rechazarlo, trabajaré felizmente para ti. Yendo directo al grano. Puedo apreciar eso. Dijo Román mientras se sentaba. Hay alguien a quien necesito cuidar, y escuché que eres la persona a buscar para ese tipo de trabajo. Me revienta, un trabajo, y esto pasa. La mercenaria dejó escapar un silbido antes de suspirar mientras apretaba su brazo. Está bien. Sí, supongo que ahora acepto esos trabajos, pero ciertamente no por poco dinero. Cobro una gran cantidad de dinero por mis servicios, y esos trabajos son aún más costosos. Entonces, ¿sería suficiente? Preguntó Román mientras colocaba una gran pila de tarjetas de gravamen. Los ojos felinos de la mercenaria se abrieron como platos mientras recogía las cartas para examinarlas con incredulidad. Sé lo caro que eres, así que vine preparado. 250.000. Y esto es solo un pago inicial. Obtendrás otros 250.000 una vez que traigas tu objetivo para mí. Román le dijo con su sonrisa característica. ¿Todo esto por un solo muerto? Preguntó una vez más, con sospecha ahora en sus ojos. No necesariamente. Si bien preferiría que los mataras, tengo un asocio que probablemente preferiría que capturara a este tipo vivo para nosotros. Realmente no me importa. Mientras ya no sea un dolor de cabeza, puedes hacer lo que quieras. Muerto, vivo, lo que sea más fácil para ti, siempre y cuando cumplas con tu parte del trato. Respondió Román. Si el diablo gato traía vivo al cazador de colmillos, Román podría sacarle cualquier información que pudiera tener. La tortura podría ser demasiado espantosa para que la disfrutara, todavía era hábil en eso, y Neo era aún mejor. O tal vez Cinder preferiría que lo hiciera ella misma. ¿Quién sabe lo que pasa por su cabeza? Entonces, ¿aceptas o no? Preguntó Román. El diablo gato tarareó por un momento mientras miraba la pila de lien en su mano antes de finalmente dar una amplia sonrisa felina. Muy bueno. Dijo antes de volverse hacia Román. Contrató mis valiosos servicios, Torchwick. Ahora dime, ¿quién es mi objetivo y dónde puedo encontrarlos? A/N. No hay excusas. Tenía esto escrito por un tiempo y me distraje con mi viaje a Las Vegas y luego jugando Pokémon y tratando de completar la Pokédex de Home. Finalmente logré detenerme y comenzar a retocar este capítulo para publicar. Diré que, para el diablo gato, haré todo lo posible con ella. Me gusta mucho lo que estoy haciendo con este personaje, pero no hablo español con fluidez, así que si me equivoco con palabras o frases, perdóname. Si me equivoco, hágamelo saber y haré todo lo posible para solucionarlo. ¿Podría simplemente no usar palabras en español? Sí, pero ¿dónde está la diversión en eso? Aparte de que potencialmente masacra el idioma español, estoy muy emocionado por este personaje. Sin embargo, puede llevar un tiempo llegar al siguiente capítulo. Quiero intentar trabajar más en Bit by Bit ya que lo he dejado en el camino durante casi un año, y todavía quiero terminar East. Así que, veremos qué pasa.